Un niño sin hogar va en secreto a visitar a la hija enferma de un millonario para jugar con ella. Cuando el millonario lo descubre, toma una decisión que hace llorar a todos. Madrid amanecía con una bruma espesa que parecía envolver los edificios en una especie de silencio indiferente. Las calles comenzaban a llenarse de pasos apurados, de coches impacientes y de rostros enterrados en bufandas. En medio de todo ese ajetreo urbano, un niño de apenas 10 años emergía como un espectro invisible entre la multitud. Se llamaba Javier. Tenía el pelo enmarañado, una mochila raída colgando de un solo hombro y un abrigo con los codos desgastados, que claramente había pertenecido a alguien mucho mayor que él. Caminaba con una serenidad aprendida, como si el mundo le perteneciera aunque éste insistiera en no verlo. Vendía caramelos en los semáforos. Se acercaba a los coches con una sonrisa discreta, a veces ofreciendo uno solo, otras con un paquete entero en la mano. Algunos conductores bajaban la ventanilla y le dejaban unas monedas sin mirarlo a los ojos. Otros simplemente apartaban la mirada o subían el cristal como si Javier fuera una molestia pasajera, un parpadeo molesto en su rutina diaria. Pero él no se inmutaba. Había aprendido que la indiferencia dolía menos cuando se volvía costumbre. Cada tarde, después de recorrer las avenidas y contar las pocas monedas que conseguía reunir, Javier se dirigía a una plaza cercana al Hospital San Sebastián. Allí, se sentaba en el banco más alejado, junto al tronco torcido de un viejo olmo. Desde ese punto exacto, levantaba la vista hacia el tercer piso del edificio hospitalario, donde una ventana siempre permanecía abierta a medias. Tras el cristal, una figura lo observaba con la misma constancia con la que él volvía cada día. Era una niña, de su misma edad, o quizás un poco menor. Tenía el rostro pálido y delgado, y llevaba siempre una mascarilla blanca cubriéndole la nariz y la boca. Su cabello era oscuro, liso y bien peinado, y sus ojos, grandes, brillantes, curiosos, se encontraban con los de Javier a través del espacio que los separaba. No se decían nada, solo se miraban, y en esas miradas silenciosas parecían hacer un lenguaje secreto, un código mudo que solo ellos dos comprendían. La primera vez que la vio fue por casualidad. Estaba recogiendo unas monedas que se le habían caído al lado del bordillo cuando notó una sombra en la ventana. Al levantar la cabeza, se topó con esos ojos que lo observaban fijamente. No apartó la mirada. En lugar de eso, esbozó una sonrisa tímida y levantó una mano en un saludo tímido. Para su sorpresa, la niña respondió con un gesto idéntico. Desde entonces, esa rutina se convirtió en un ritual sagrado para ambos. Javier no sabía nada de ella, ni su nombre, ni por qué estaba allí, ni cuánto tiempo llevaba encerrada tras ese cristal, pero la imaginaba. En su mente, ella era una princesa cautiva en una torre moderna, custodiada por doctores y enfermeras en lugar de dragones. Le inventaba una historia diferente cada día. A veces era una espía atrapada por una enfermedad secreta, otras veces una maga cuyos poderes estaban siendo investigados por científicos. En su mundo interior, donde las palabras eran dibujos y los silencios eran cuentos, la niña tenía alas invisibles que solo él podía ver. El resto del mundo parecía seguir adelante sin notar su existencia. Nadie le preguntaba su nombre, nadie le ofrecía ayuda. Javier se había convertido en una sombra más del paisaje urbano, como un cartel viejo o una paloma en la cornisa. Pero para esa niña en la ventana, él era alguien, y eso bastaba para que cada día valiera la pena. Una mañana especialmente fría, Javier se despertó en el rincón trasero de una tienda cerrada donde solía refugiarse por las noches. Tenía los dedos entumecidos y el estómago vacío. Buscó en su mochila una manta rota y se envolvió con ella antes de salir al mundo. Mientras caminaba hacia la plaza, pensaba en qué historia le contaría hoy a la niña. Había encontrado un pedazo de cartón y con un lápiz gastado comenzó a dibujar en él una criatura inventada, un zorro con alas y gafas que viajaba entre sueños ajenos robando malos recuerdos. Al llegar a la plaza, miró instintivamente hacia la ventana. Ella estaba allí. Esa vez, sin embargo, no solo lo saludó,
sino que también levantó un papel pegado al cristal con un dibujo hecho con marcadores de colores. Era él, con su mochila, su abrigo roto y una sonrisa inmensa, montado sobre un zorro volador. Javier sintió un nudo en el pecho. No sabía que ella también inventaba historias, ni que lo había convertido en personaje de una de ellas. Aquel instante fue como una chispa en la penumbra de su día a día. La ciudad seguía ignorándolo. Los coches seguían pasando sin frenar. La gente seguía esquivándolo con prisa. Pero en ese tercer piso del Hospital San Sebastián, una niña lo había visto. Y lo había dibujado. Y con eso lo había hecho real. Esa noche, Javier durmió poco. Pensaba en cómo acercarse a ella, en cómo romper la distancia física que los separaba. Sabía que era un hospital y que él no tenía permitido entrar. Pero algo dentro de él, quizás esa parte que aún no se rendía del todo, comenzó a trazar un plan. No quería robar nada, ni buscar comida ni abrigo. Solo quería hablarle, saber su nombre, escuchar su voz y contarle sus historias no desde la acera, sino allí, junto a ella. El siguiente día, con el alba apenas asomando por los tejados, Javier se deslizó por un costado del hospital, donde un muro más bajo protegía un pequeño jardín interno. Había observado ese rincón desde lejos muchas veces. Sabía que rara vez alguien caminaba por ahí, salvo en horarios específicos. Esperó, observó, contó los minutos como si fueran pasos, y cuando finalmente la vio, bajando sola con una enfermera que se alejó después de dejarla sentada bajo un árbol, Javier contuvo el aliento. El destino, por una vez, parecía conspirar a su favor. Pero ese sería el inicio de algo mucho más grande. Algo que cambiaría no solo sus días, sino la forma en que se vería a sí mismo en un mundo que hasta entonces lo había hecho sentir invisible. El cielo de Madrid amanecía gris, encapotado, por nubes densas que parecían aguantar un llanto que nunca terminaba de caer. La humedad en el aire impregnaba los muros del Hospital San Sebastián y empapaba la tierra del pequeño jardín interno donde ese día algo cambiaría para siempre. Javier se despertó más temprano de lo habitual, empujado por una ansiedad que no tenía nombre. Había soñado con la niña de la ventana y en ese sueño ella hablaba con él, le contaba que se sentía sola, que no entendía por qué todos la veían como una flor frágil atrapada bajo un cristal. Al abrir los ojos, supo que tenía que hacer algo más que saludarla desde la distancia. El muro trasero del hospital no era particularmente alto, pero sí lo suficiente para que un niño como él tuviera que hacer un esfuerzo considerable para escalarlo. Había estado observando ese lugar durante semanas. Había contado los pasos de los guardias, los horarios de las enfermeras, el momento exacto en que la niña salía siempre sola a sentarse bajo el tilo seco del jardín. En aquel rincón escondido, donde las flores no crecían y la hierba apenas sobrevivía, ella encontraba un poco de aire lejos de los tubos, los medicamentos y el murmullo constante de los pasillos blancos. Esa mañana, Javier se deslizó entre dos contenedores del hospital, aprovechando la distracción de un camillero que fumaba escondido tras una ambulancia. Esperó el momento exacto y trepó el muro con agilidad de gato callejero. Al caer al otro lado, se escondió entre los arbustos, conteniendo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que pensó que lo oirían desde adentro. El jardín estaba vacío, pero sabía que no tardaría en llegar. Se agachó entre la maleza, cubriéndose con hojas secas y ramas, como si fuera parte del paisaje. El aire olía a cloro y a tierra mojada. No pasaron más de 10 minutos cuando la vio aparecer. Caminaba despacio, con pasos pequeños, arrastrando los pies como si cada uno le costara un esfuerzo enorme. Llevaba una bata blanca que le llegaba hasta los tobillos y una bufanda de lana color violeta. La mascarilla seguía cubriéndole el rostro, pero sus ojos brillaban con una luz suave, melancólica, como si ella también estuviera hecha de niebla. Se sentó bajo el árbol, sacó un puñado de tizas de colores de un bolsillo y comenzó a dibujar sobre el suelo de cemento. Javier observaba en silencio.
La veía trazar formas abstractas que luego se convertían en flores, animales, estrellas. A veces se detenía a mirar el cielo como si buscara inspiración más allá de las nubes. En un momento, una de las tizas se le escurrió de las manos y rodó en dirección a los arbustos. Javier la siguió con la vista y comprendió que esa era su oportunidad. Salió lentamente de su escondite, se agachó, recogió la tiza azul y caminó hacia ella sin hacer ruido. Al llegar a su lado, extendió la mano. Ella lo miró sorprendida, pero no asustada. Tomó la tiza con delicadeza y lo observó durante unos segundos eternos. ¿Tú eres el niño de la ventana?, preguntó con una voz apenas audible. Javier asintió sin decir nada. Tenía la garganta seca, como si todas las palabras que había inventado se hubieran esfumado de repente. Se sentó frente a ella, dejando un espacio prudente, y miró los dibujos en el suelo. Un sol morado, un perro con alas, una casa con ruedas. Ella le ofreció una tiza amarilla sin hablar, y así comenzaron a dibujar juntos. No intercambiaron nombres. No fue necesario. Los trazos que compartían en el suelo formaban una conversación mucho más honesta que cualquier saludo formal. Javier dibujó un tren que volaba entre nubes de algodón. Ella lo miró, asintió y añadió un vagón lleno de libros. Luego él agregó una luna que le sonreía desde arriba y ella dibujó una escalera que llegaba hasta ella. En pocos minutos, aquel pedazo de cemento gris se convirtió en un mapa compartido de sueños e invenciones. El viento agitaba suavemente las ramas y por un momento todo pareció detenerse. Ni las sirenas de las ambulancias, ni el bullicio de Minonasiem, la ciudad, ni el murmullo del hospital lograban atravesar el muro invisible que los rodeaba. Solo existían ellos dos mundos que se encontraban en un rincón prohibido, donde las reglas se doblaban y los silencios hablaban con voz propia. Pero como todo instante de magia, aquel también estaba destinado a romperse. Una puerta lateral del hospital se abrió con brusquedad. Una enfermera apareció en el umbral, mirando a su alrededor. Su voz resonó en el jardín, seca y urgente. «Lucía, ¿dónde estás?». La niña se puso de pie rápidamente, ocultando las tizas en su bolsillo. Miró a Javier con una mezcla de miedo y tristeza. Él comprendió al instante que no debía estar allí. Sin decir palabra, se levantó y corrió hacia los arbustos. En segundos ya estaba escalando el muro de vuelta, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Al llegar al otro lado, no se detuvo. Corrió calle abajo, giró en una esquina y se escondió entre los cubos de basura de un callejón sin salida. Allí se dejó caer, jadeando, con las manos temblorosas y una mezcla extraña de adrenalina y felicidad recorriéndole las venas. Había estado con ella. No solo la había visto, había hablado, dibujado, compartido. No sabía si podría volver a hacerlo, pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que, aunque fuera por unos minutos, había dejado de ser invisible. Esa noche, mientras el frío calaba sus huesos y las estrellas parecían burlarse del mundo desde su distancia infinita, Javier dibujó en un cartón nuevo. Usó un trozo de carbón que encontró entre los restos de una parrilla callejera y trazó con torpeza pero con firmeza el momento en que ella le ofreció la tiza amarilla. Lo dibujó una y otra vez, como si así pudiera retenerlo en su memoria para siempre. Luego guardó el cartón en su mochila, junto a las pocas monedas del día como si fuera un tesoro. En lo profundo del hospital, Lucía también pensaba en él. Guardó las tizas en una cajita de metal bajo su almohada. Sonrió bajo la mascarilla. Por primera vez en semanas, no se sentía sola, y aunque no sabía cuándo lo volvería a ver, una parte de ella supo que él volvería. Porque no se trataba solo de un niño curioso o valiente, era alguien que había atravesado un muro, no solo de ladrillos, sino de indiferencia, y eso, para ambos, lo cambiaba todo. El día siguiente, llegó con un sol tímido, filtrado por las nubes que aún colgaban sobre Madrid como sábanas mal tendidas. Javier, apenas con unas pocas horas de sueño, despertó en su escondite habitual detrás de una tienda de ultramarinos. Tenía el cuerpo adolorido por el frío de la noche y la emoción reprimida del encuentro anterior.
A pesar de que no había sido más que un rato, lo ocurrido en aquel jardín escondido se había instalado en su pecho como una semilla que no dejaba de crecer. Había cruzado la frontera entre la calle y el hospital, entre el anonimato y una mirada cómplice, y eso era más de lo que jamás había esperado. Pasó la mañana vendiendo caramelos en los mismos semáforos de siempre, aunque su atención estaba lejos del tráfico y las bocinas. Sus ojos recorrían cada rostro con prisa, pero su mente ya estaba en otra parte, construyendo la historia que le contaría a la niña si lograba volver al jardín. Esta vez no podía dejar que el azar guiara sus pasos. Necesitaba un plan, algo más elaborado, más astuto. Sabía que debía evitar ser visto, pero también sabía que no podía quedarse lejos. La idea de no volver a verla, de no saber su nombre, lo llenaba de un vacío que no entendía del todo. Cuando el reloj marcaba algo cercano a las 3 de la tarde, Javier dejó su puesto improvisado y se dirigió a la plaza del hospital. Subió al muro por el mismo lugar del día anterior, ahora más confiado, y se ocultó tras los mismos arbustos. Esperó. El jardín seguía igual, silencioso y gris, pero él sentía que había algo distinto en el aire. Quizás era la expectativa, o quizás el deseo profundo de pertenecer, aunque fuera solo por unos minutos, a algo más que la calle. Pasaron 20 minutos antes de que Lucía apareciera. Venía más abrigada que el día anterior, envuelta en un abrigo celeste y con la misma bufanda violeta. Caminaba más lento, pero con un leve entusiasmo en los pasos. Al llegar al árbol, sacó su caja de tizas, se sentó y, sin mirar a los lados, comenzó a dibujar. Javier salió de su escondite con sigilo y se acercó, repitiendo el mismo gesto que ya se había vuelto suyo. Ella levantó la vista, lo reconoció y sonrió bajo la mascarilla. El brillo en sus ojos le bastó a Javier para saber que había hecho bien en volver. «Me llamo Lucía», dijo ella sin más, como si la información hubiera estado esperando salir desde el día anterior. Javier se sentó frente a ella, sorprendido. Por un segundo pensó en inventar un nombre falso, como hacía a veces cuando algún adulto le preguntaba algo, pero esta vez no quiso mentir. «Y yo me llamo Javier». Lucía asintió, como si eso encajara perfectamente con la imagen que tenía de él. Se miraron en silencio, sin la necesidad de muchas palabras. Luego ella le tendió una tiza roja, y como si fuera parte de un ritual secreto, comenzaron a dibujar. Esta vez, Javier fue el primero en trazar una figura. Dibujó un castillo sobre una nube, y junto a él, un pequeño dragón con cara sonriente y cuerpo escamoso. «¿Cómo se llama?», preguntó Lucía señalando al dragón. Javier lo pensó un segundo y respondió: «Se llama Pomelo. Vive en el cielo y colecciona cosas que la gente pierde. Llaves, lápices, calcetines sin par, cosas que nadie reclama, pero que él cree que aún tienen magia». Lucía se rió por primera vez. Fue un sonido apagado, amortiguado por la mascarilla, pero Javier lo sintió como un aplauso en el alma. Aquella risa era un regalo, un puente que lo unía a un lugar donde nunca antes había sido invitado. Con un entusiasmo renovado, continuó, inventando. Le habló de un ratón violinista que vivía en la estación de trenes abandonada y tocaba para las palomas. De una biblioteca secreta bajo la ciudad, donde los libros hablaban entre ellos durante la noche. De un niño que había nacido con alas invisibles, que solo se hacían visibles cuando alguien creía en él. Lucía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra abriera una ventana nueva dentro de su habitación cerrada. No interrumpía, no cuestionaba, solo se dejaba llevar. En cada pausa, Javier la miraba y buscaba en su rostro alguna señal de aburrimiento o incomprensión, pero solo encontraba asombro. Era la primera vez que alguien lo miraba así, como si lo que decía tuviera peso, como si su voz pudiera construir mundos. Después de un rato, Lucía se agachó y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era un cuaderno pequeño, con la tapa de cartón decorada con pegatinas gastadas. Lo abrió y, para sorpresa de Javier, en las primeras páginas había dibujos de Pomelo, el dragón que acababa de inventar. También estaba el ratón con el violín y un mapa de la biblioteca subterránea.
pero él nunca le había contado esas historias. No aún. «Las soñé anoche», dijo ella, hojeando el cuaderno. «No sé por qué, pero creo que tú las pusiste en mi cabeza». Javier sintió un escalofrío que no era de frío. Aquel cuaderno era la prueba de que sus palabras habían germinado, que sus historias no se perdían en el aire como solía temer, sino que podían echar raíces en otra persona. Esa idea lo hizo sentirse poderoso, necesario. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba tocando el mundo de alguien más. El tiempo pasó sin que lo notaran. Solo el sonido de una puerta al cerrarse lo sacó de su burbuja. Javier se puso de pie con rapidez, sabiendo que debía irse antes de ser visto. Pero antes de marcharse, Lucía arrancó una hoja del cuaderno y se la entregó. Era un dibujo de ellos dos, sentados frente al árbol, rodeados de criaturas fantásticas. Al pie de la imagen, con letra infantil, había escrito: «Gracias por venir. No dejes de contarme historias». Javier guardó la hoja con cuidado, como si fuera oro. No dijo nada, solo asintió y salió corriendo hacia el muro. Al treparlo, sintió que el peso en sus hombros era más leve. La mochila seguía igual de raída, su abrigo igual de roto, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un niño invisible, era un narrador, un tejedor de cuentos, y alguien lo esperaba para escucharlo. Esa noche, bajo las estrellas, heladas de Madrid, Javier escribió con un pedazo de carbón sobre un cartón viejo su próxima historia. Sería sobre un zorro que enseñaba a los niños abandonados a volar. Y sabía exactamente a quién se la contaría. Durante varios días seguidos, Javier consiguió colarse en el jardín del hospital sin ser visto. Siempre a la misma hora, siempre con la misma estrategia. Esperar a que la enfermera se distrajera, deslizarse entre los arbustos y aparecer frente a Lucía con alguna nueva historia, un nuevo dibujo, una nueva criatura inventada. Era un ritual que se repetía con una precisión casi mágica. Nadie parecía notar su presencia, y en ese rincón del mundo, entre los árboles tristes y las flores olvidadas, ambos construían un universo paralelo donde las reglas eran otras, más suaves, más humanas. Lucía mejoraba visiblemente. Ya no se mostraba tan pálida ni tan apagada. Su mirada había recuperado vida, y los médicos comentaban entre ellos, sin comprenderlo del todo, que había algo distinto en ella, una especie de renacimiento invisible. Pero no todo podía permanecer oculto para siempre. En la entrada trasera del hospital, el portero Ramón comenzaba a desconfiar. Llevaba años trabajando allí, siempre atento, siempre ordenado. Era un hombre de rostro serio, barba blanca recortada, y ojos grises que parecían registrar hasta el más mínimo movimiento. Su rutina consistía en revisar las cámaras de seguridad, controlar las entradas y salidas, tomar nota de todo lo que pareciera fuera de lugar. En los últimos días, había notado algo que no encajaba: sombras donde no debería haber sombras, movimientos entre los setos del jardín, figuras borrosas que escapaban de los ángulos muertos de las cámaras. Al principio pensó que eran animales o errores del sistema, pero algo en su instinto le decía que debía prestar más atención. Decidió observar el jardín en persona. No anunció su decisión, no consultó a nadie, simplemente ajustó su gorra, se puso la chaqueta del uniforme y en su ronda habitual caminó hasta la parte trasera del edificio. Se detuvo junto al muro y se quedó allí, inmóvil, escuchando. No tardó mucho en percibir un murmullo suave, como de risas contenidas, seguido del sonido inconfundible de una tiza deslizándose sobre el cemento. Ramón frunció el ceño. Nadie del hospital debía estar allí a esa hora. Dio unos pasos, asomó la cabeza y entre las hojas de un arbusto vio dos figuras sentadas. Una niña con una bata del hospital y un niño con ropa vieja, sucia, ajeno a cualquier protocolo. No hizo ningún ruido, no se acercó, simplemente se retiró con rapidez, regresó a su puesto y anotó el incidente en su libreta. Esa misma tarde informó a la administración del hospital que alguien externo estaba accediendo a zonas restringidas. Recomendó revisar todas las grabaciones de seguridad
y reforzar la vigilancia. Aunque no tenía pruebas claras, Ramón conocía su trabajo. Sabía cuando algo no estaba bien. Y esa presencia fantasmal del niño mal vestido, ese visitante no autorizado, rompía todas las normas del lugar. Al día siguiente, Javier se acercó al hospital con la misma ilusión de siempre. Había pasado la noche preparando una nueva historia, dibujando con carbón una ciudad submarina habitada por peces que sabían cantar y escribir poemas. Al llegar a la plaza, algo en el ambiente le pareció distinto. Había más movimiento de personal, más vigilancia en los pasillos externos. Algunos trabajadores conversaban entre ellos en voz baja, señalando el jardín. Javier sintió una punzada de inquietud, pero no se permitió dudar. Saltó el muro con cuidado y se escondió entre los arbustos, como siempre. Esperó. Cuando vio a Lucía acercarse al árbol con su cuaderno en la mano, el corazón se le llenó de alivio. Salió de su escondite, se acercó a ella y le mostró su nuevo dibujo. «Hoy vamos a conocer a los peces poetas», dijo, con una sonrisa que ocultaba su preocupación. Lucía lo recibió con la misma calidez de siempre, pero sus ojos también notaron algo raro. Estaba más tensa, miraba hacia atrás de vez en cuando, como si supiera que el tiempo era más limitado que antes. Aún así dibujaron, rieron y compartieron palabras como si ese rincón aún les perteneciera, hasta que escucharon una voz a lo lejos. «Lucía, hora del tratamiento». Ella se levantó de golpe. Javier comprendió que debía irse. Se despidieron con una mirada. Él corrió hacia el muro, pero esta vez, justo cuando lo estaba escalando, escuchó un grito. Tú, detente!». No miró atrás, saltó al otro lado y corrió calle abajo mezclándose con la gente. Solo cuando estuvo lejos se detuvo a respirar. El corazón le martilleaba en el pecho. Sabía que había sido visto. Sabía que su pequeño mundo secreto ya no era tan secreto. Esa noche no durmió. Pensó en Lucía, en si la habrían regañado, en si podría volver a verla. Sentía que todo lo que habían construido estaba a punto de desmoronarse. En el hospital, la situación no era mejor. Lucía fue interrogada por una enfermera y un médico que intentaron averiguar quién era el niño. Ella no dijo nada. Guardó silencio. Solo abrazó su cuaderno con fuerza y se negó a comer. Ramón informó de lo ocurrido a la dirección. Los administradores, preocupados por la seguridad, decidieron reforzar las cerraduras de los accesos al jardín y redoblar la vigilancia. Nadie debía entrar sin autorización. Lucía recibió la orden de no salir sola. Desde su ventana veía cómo colocaban nuevas cámaras, cómo cerraban la puerta lateral con cadenas. Durante los días siguientes, Javier merodeó por los alrededores, sin atreverse a acercarse. La tristeza se fue acumulando en su pecho como el polvo en las calles. Cada vez que miraba hacia el hospital, sentía que algo dentro de él se rompía. Había encontrado algo que jamás había tenido, un vínculo real, y ahora lo estaba perdiendo. Lucía, desde su ventana, lo buscaba con los ojos, pero la distancia volvía a ser insalvable. El cristal, que antes parecía solo un obstáculo físico, ahora era una barrera infranqueable. Ella le escribía mensajes en hojas que pegaba al vidrio. «¿Dónde estás? Te echo de menos. No me olvides». Pero él no podía responder, no sin ponerla en peligro. Esa separación, impuesta, ese corte abrupto, fue más doloroso que cualquier noche al raso o cualquier rechazo en la calle. Porque por primera vez en su vida, Javier había sentido que era visto, que alguien esperaba por él. Y ahora, el mundo lo volvía a empujar al anonimato, a la invisibilidad. Sin embargo, algo dentro de él se negó a rendirse. Porque si algo había aprendido con Lucía, era que las historias podían más que las reglas, y que los muros, por altos que fueran, no podían contener la imaginación. Solo necesitaba encontrar una nueva forma de contar sus cuentos, y sobre todo, una nueva forma de llegar hasta ella. Las mañanas en Madrid continuaban frías y húmedas, como si el invierno se hubiese negado a marcharse, extendiendo su aliento por las calles y los tejados. Javier seguía rondando la plaza cercana al Hospital San Sebastián, sin acercarse demasiado, siempre oculto,
siempre alerta. Desde que lo descubrieron, su mundo se había vuelto más pequeño, más silencioso, más triste. Ya no tenía un lugar donde contar historias, ni una voz que le respondiera. Las calles le parecían más grises, los coches más ruidosos, los rostros más lejanos. Lo único que mantenía viva su determinación era la certeza de que Lucía lo estaba esperando. Lo sabía, lo sentía. Ella no se había rendido, y él tampoco podía hacerlo. Mientras tanto, en el tercer piso del hospital, Lucía vivía sus días en un vaivén de tratamientos, exámenes y restricciones. Su salud no había mejorado desde la separación. Al contrario, los médicos comenzaban a preocuparse por su falta de apetito, por su fatiga constante, por la tristeza evidente que se reflejaba en su rostro. Preguntaban, pero ella apenas respondía. Solo en su habitación, cuando nadie la veía, sacaba el cuaderno que guardaba escondido bajo el colchón y se entregaba a los recuerdos. Aquel cuaderno era mucho más que un lugar para dibujar. Era su refugio, su archivo secreto, su cofre del tesoro. Allí, en páginas de papel rugoso y líneas torcidas, vivían los personajes que Javier había inventado. Pomelo, el dragón recolector, el ratón violinista, el tren que volaba sobre tejados llenos de chimeneas, la biblioteca que respiraba por las noches. Pero también estaba él, retratado una y otra vez desde la mirada de Lucía. A veces con una capa hecha de mantas rotas, otras con una corona de papel y una sonrisa luminosa. Javier era el hilo conductor de sus dibujos, el protagonista de todas sus historias. A través de esas páginas, ella mantenía vivo el lazo que el mundo había intentado romper. Una tarde, mientras los médicos revisaban los monitores conectados a su cuerpo, Lucía fingió dormir. Esperó pacientemente a que la enfermera saliera de la habitación y cuando el silencio volvió, deslizó el cuaderno fuera de su escondite. Comenzó a leer en voz baja, como si recitar cada línea le permitiera traerlo de vuelta. En una de 1900, las últimas páginas escritas, había anotado un pequeño detalle que hasta entonces había pasado desapercibido para ella. El nombre de su padre, estampado en una hoja que había arrancado de una carpeta médica para utilizar como base de sus dibujos. Arturo del Valle. El nombre aparecía junto al escudo de una de las empresas más importantes del país, un conglomerado que ella apenas conocía, porque él, su padre, era más una figura distante que una presencia real en su vida. Lucía pensó en él con una mezcla de rabia y melancolía. Arturo del Valle era un hombre ocupado, siempre rodeado de asistentes, viajes y reuniones. Venía al hospital de vez en cuando, con trajes caros y palabras vacías. Nunca se quedaba mucho tiempo. Le hablaba con formalidad como si ella fuera una cliente, no su hija. Le traía regalos costosos que ella no pedía y sonreía sin emoción. Nunca le preguntaba qué sentía. Nunca notó cuánto había cambiado desde que Javier apareció en 1900. Su vida. Nunca supo del jardín, de las tizas, de los cuentos que la mantenían viva. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces del hospital parpadeaban como luciérnagas cansadas, Lucía hizo algo que no había hecho nunca. Abrió el cuaderno en la primera página y comenzó a escribir una carta dirigida a su padre. No para reprocharle, sino para mostrarle aquello que él nunca había querido ver. Le habló de Javier, del niño de la plaza, del narrador invisible. Le contó cómo cada historia lo había salvado de la monotonía de su encierro. Cómo había aprendido a soñar de nuevo, a reír, a esperar. Describió los personajes, los juegos, los dibujos. No omitió nada. Y al final escribió con letra temblorosa: «Papá, por favor, no dejes que me quiten lo único que me hace sentir viva». Al día siguiente, dobló la carta y la metió dentro del cuaderno, dejándolo esta vez sobre la mesita junto a su cama, a la vista. No sabía si él vendría, no sabía si leería la carta, pero ya no podía quedarse callada. Tenía que hacer algo. Tenía que luchar, aunque fuera con palabras. Mientras tanto, Javier continuaba buscando maneras de volver a verla. Intentó escribirle mensajes en cartones, elevándolos desde la plaza con un palo largo,
pero ella no estaba en la ventana. Intentó entregar una nota a un enfermero, pero fue rechazado sin miramientos. La desesperación comenzaba a crecer dentro de él como un incendio. Sabía que no podría resistir mucho más sin verla, sin contarle sus historias. Pero también sabía que no podía arriesgarla. El jardín estaba vigilado. El muro ahora tenía alambres. Ramón patrullaba con más frecuencia. Una noche, cuando la luna estaba alta y las calles desiertas, Javier volvió a acercarse al hospital. No para entrar, sino para observar. Desde una esquina, escondido entre sombras, vio una figura salir del edificio principal. Un hombre alto, elegante, con un abrigo oscuro. Se dirigió hacia un coche negro aparcado frente a la entrada. Antes de subir, miró hacia la ventana del tercer piso, donde una luz seguía encendida. Javier sintió un impulso extraño. No sabía por qué, pero algo en aquel hombre le resultaba importante. Lo siguió con la mirada hasta que el coche se perdió en la calle. Esa imagen se le quedó grabada. No sabía aún que ese hombre era Arturo del Valle. No sabía aún que aquel cuaderno, guardado entre las sábanas de una niña que lo había convertido en héroe, estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas. Pero lo intuyó. Sintió como si el viento se lo susurrara al oído que algo estaba por romperse. Algo dentro del hospital, algo dentro de él, algo dentro del mundo que hasta entonces los había mantenido separados. Esa madrugada, por primera vez en semanas, Javier volvió a soñar con Lucía. En el sueño ella le tendía el cuaderno desde la ventana y él lo recibía con manos temblorosas. Al abrirlo, no encontraba dibujos ni palabras, sino un espejo. Y en el reflejo ya no era un niño invisible, era alguien que importaba, alguien que tenía una historia, alguien que estaba a punto de ser escuchado. En las oficinas principales de la Torre del Valle, un rascacielos acristalado que dominaba parte del skyline de Madrid, el tiempo parecía medirse en reuniones, contratos y llamadas urgentes. Arturo del Valle, propietario de uno de los conglomerados empresariales más influyentes de España, comenzaba cada día con una agenda tan estricta como inquebrantable. La puntualidad era su virtud, la eficiencia su credo. En el interior de su despacho, con paredes forradas en madera oscura y alfombras discretas, los sonidos del mundo parecían amortiguarse hasta desaparecer. Todo allí respondía a un orden, un propósito, una estrategia. Todo menos su hija. Lucía, su única hija, nacida de un matrimonio breve y marcado por la tragedia, vivía recluida entre tratamientos, doctores y cuidados que, aunque costosos y minuciosos, jamás pudieron sustituir. El afecto. Arturo la visitaba en el hospital con una regularidad medida, como si las emociones también pudieran organizarse en franjas horarias. Su presencia era puntual, pero distante. Aportaba todo lo necesario, recursos, comodidades, especialistas de renombre. Sin embargo, no sabía qué la hacía reír, qué soñaba, qué la asustaba. Nunca se había preguntado qué historias rondaban su cabeza. Ni siquiera sabía que ella dibujaba. Aquella mañana, Arturo fue interrumpido por una llamada inusual proveniente del Hospital San Sebastián. La directora del centro, con un tono de preocupación, solicitaba una reunión urgente. Había surgido un incidente relacionado con Lucía. En un principio, Arturo pensó en complicaciones médicas, pero pronto descubrió que el asunto era mucho más inesperado. Al llegar al hospital, fue conducido a un despacho donde Ramón, el portero, y la directora del hospital le explicaron lo ocurrido. Un niño desconocido había estado entrando en el jardín privado, pasando tiempo con Lucía sin autorización, sin registro, sin control. Habían reforzado la seguridad, cambiado accesos, pero no podían garantizar que el chico no volviera a intentar acercarse. Arturo, inicialmente, reaccionó con frialdad. Pidió revisar los registros, exigió ver las grabaciones de seguridad, solicitó los informes del personal de vigilancia. No alzó la voz ni mostró rabia, pero su mirada se endureció. Ver a un extraño acercándose a su hija vulneraba todos los mecanismos de control que había construido a lo largo de los años.
Sin embargo, todo cambió en el momento en que revisó las imágenes de las cámaras. En la pantalla de seguridad, en una grabación borrosa y sin audio, aparecía Lucía sentada en el jardín. Frente a ella, un niño de rostro sucio, ropa rota, gestos nerviosos pero dulces, dibujaba con tiza sobre el cemento. A pesar de la distancia y la baja calidad del video, algo en la escena lo detuvo. Lucía reía. Su cuerpo, habitualmente frágil y retraído, se agitaba con vitalidad. Sus ojos, los mismos ojos que Arturo apenas reconocía en sus visitas, brillaban con una intensidad que jamás había visto. Rebobinó el video. Lo volvió a ver. Observó cada gesto, cada movimiento. No había miedo, no había peligro. Solo había complicidad. Mientras el personal del hospital hablaba, Arturo se sumió en un silencio cada vez más denso. Por primera vez en años, sintió una grieta en la armadura que había forjado. No sabía quién era ese niño, no sabía cómo había llegado allí, pero estaba claro que su presencia había logrado algo que él no: devolverle a Lucía una risa genuina. Decidió no actuar de inmediato. Volvió al despacho de la directora, agradeció la información y pidió que se mantuviera la vigilancia, pero sin hacer público el asunto. No quería alarmar a los medios ni exponer a su hija. Esa noche no regresó a su casa ni a su oficina. Se quedó en un apartamento discreto que usaba para reuniones privadas y leyó por primera vez el informe médico completo de Lucía, incluyendo las notas psicológicas. Descubrió con sorpresa que su hija había mostrado una mejoría anímica evidente durante las semanas en que el niño estuvo presente. Menos insomnio, más apetito, disminución de episodios de ansiedad. Nada de eso le había sido informado antes. Él solo recibía números, gráficos, análisis, nunca emociones. Movido por una inquietud nueva, Arturo regresó al hospital 2 días después. No anunció su visita, no avisó a nadie. Se posicionó en un punto estratégico desde donde podía observar el jardín sin ser visto. Y esperó. Sabía que era una jugada improbable. Pero el destino, o tal vez algo más profundo, decidió que ese fuera el día en que Javier, movido por el impulso de la desesperación, intentara una vez más acercarse a Lucía. El niño cruzó el muro con la torpeza del que ha perdido práctica. Se escondió, esperó. Lucía bajó poco después, acompañada por una enfermera que, por un momento, la dejó sola. Cuando se encontraron, ni siquiera hicieron falta palabras. Se sentaron, sacaron las tizas y el jardín volvió a llenarse de colores. Arturo los observó largo rato, con una mezcla de asombro y confusión. No sabía cómo interpretar lo que veía. No era solo la felicidad de Lucía, era también la entrega de Javier, la forma en que hablaba con las manos, en que dibujaba con pasión, en que escuchaba con total atención. No era un intruso, no era una amenaza, era un niño, como cualquier otro, pero con una capacidad extraordinaria para crear mundos donde no existía el dolor. Y su hija lo necesitaba más que a cualquier medicina. Cuando regresó al despacho del hospital, pidió una copia del vídeo. No dijo para qué. Guardó el archivo en su maletín y se fue sin hacer más preguntas. Esa noche no durmió. En su casa, rodeado de muebles caros y paredes silenciosas, se sentó a mirar el cuaderno que había encontrado sobre la mesita de noche de Lucía. Lo había tomado sin que ella lo notara. Había fingido interés, como si fuera un simple objeto infantil, pero al abrirlo, comprendió que tenía entre sus manos un universo entero. Página tras página, descubría un mundo en el que Javier era un héroe, un explorador, un salvador. Descubría también a Lucía, retratada con ojos grandes y sonrisa luminosa, rodeada de criaturas fantásticas y paisajes imposibles. Descubría cómo el amor, la admiración y la amistad se tejían entre líneas torcidas y colores desvaídos. Y al final del cuaderno encontró la carta. La leyó una sola vez y lloró. Lloró en silencio, con el rostro entre las manos, como si todo el tiempo perdido se derrumbara de golpe sobre él. No sabía cómo reparar los años de ausencia, no sabía cómo enfrentar a su hija, ni cómo acercarse al niño que había hecho lo que él nunca pudo.
Pero entendió algo con claridad absoluta. No podía alejar a Javier, no sin arrancar de raíz la única flor que aún crecía dentro de Lucía. Por primera vez en su vida, Arturo del Valle tuvo que tomar una decisión sin asesorías, sin estadísticas, sin balances, y eligió confiar. Aunque no supiera cómo, eligió abrir la puerta, porque sabía desde lo más profundo que aquel niño de la calle había llegado no para quitarle algo, sino para devolverle a su hija. Arturo del Valle no solía actuar sin calcular cada paso. Su vida había sido moldeada por decisiones estratégicas, operaciones financieras, negociaciones tensas donde la palabra correcta en el momento justo podía significar millones. Pero lo que estaba a punto de hacer no tenía nada que ver con cifras ni contratos. Era un impulso nuevo, inquietante, nacido no del deber empresarial, sino de una necesidad que hasta entonces había sido desconocida para él, la de comprender a su hija, de verdad, por primera vez. Vestido de manera discreta, sin escoltas, sin la escolta de asistentes ni el habitual coche con chofer, Arturo volvió al Hospital San Sebastián en una tarde cualquiera, fundiéndose entre los pasillos con el porte de quien está acostumbrado a no pedir permiso. El personal ya estaba advertido de que debía dejarlo observar sin interrupciones. Nadie debía avisar a Lucía. Nadie debía mencionar su presencia. Quería verla con los ojos desnudos de padre, no como una figura lejana de sus informes clínicos, ni como una obligación sentimental con la que siempre había lidiado con formalidad y distancia. Desde una columna cercana al jardín interior, se ubicó en el punto exacto que había memorizado días atrás. Sabía que, si el niño volvía a aparecer, lo haría a esa hora. Las cámaras seguían vigilando, pero él había pedido que no se emitiera alerta. Permaneció de pie con el rostro cubierto parcialmente por una bufanda y esperó. No sabía qué buscaba exactamente. ¿Una prueba? ¿Una confirmación de lo que ya había sentido al leer la carta de Lucía? ¿Una justificación para lo que intuía que debía hacer? Pasaron los minutos con la lentitud propia del tiempo cuando se vive desde la emoción. Entonces lo vio. Javier emergió desde el rincón más alejado del muro, cubierto con una capucha, rota, los zapatos embarrados, los ojos alertas pero cargados de determinación. No era un delincuente, no era un invasor, era un niño de la calle, con todo el peso de esa calle encima, que había decidido cruzar el límite por la única razón que puede mover montañas: el deseo de estar con alguien que le importa. Lucía ya lo esperaba. Estaba sentada junto al One, árbol seco, con una manta sobre las piernas y el cuaderno en el regazo. Cuando Javier se acercó, ella no se movió. Solo sonrió. Una sonrisa simple, limpia, que rompía la frialdad de todo el entorno hospitalario. Él se sentó a su lado y, como si no hubiera pasado nada desde la última vez, comenzaron a dibujar. Esta vez, sin embargo, Javier no sacó tiza. Sacó de su mochila un objeto que parecía un libro hecho a mano, hojas recicladas, tapas de cartón, encuadernado con hilo. Lo abrió y comenzó a leer en voz baja, mostrándole los dibujos que había hecho durante los días de separación. Era una historia de dos amigos que se encontraban en un bosque encantado, perseguidos por guardianes de piedra, buscando la salida que solo podía abrirse si ambos creían en la misma canción. Arturo no podía oír lo que decían, pero tampoco lo necesitaba. Cada gesto, cada mirada, hablaban con más fuerza que cualquier palabra. Lucía asentía, se reía en silencio, colocaba su mano sobre la del niño cuando él se detenía. En ese rincón, su hija se transformaba. No era la niña enferma, frágil, pálida, que él había aprendido a ver como un conjunto de síntomas. Era una persona, completa, viva, con emociones tan intensas como las de cualquier otra niña de su edad. Arturo tragó saliva con dificultad. Sintió algo que no conocía, una mezcla de vergüenza y asombro. Había creído que el bienestar de Lucía dependía de medicinas, especialistas, aparatos clínicos, y allí estaba, ante sus ojos, una verdad que lo desarmaba. Su hija se aferraba a la vida no por los tratamientos, sino por un lazo humano, por alguien que había elegido verla, hablarle, compartir con ella sin pedir nada a cambio.
Cuando Javier terminó de leer, cerró el libro y se lo entregó a Lucía. Ella lo abrazó contra el pecho como si fuera el objeto más valioso del mundo. Luego le mostró algo que tenía entre sus manos, una hoja arrancada de su cuaderno, donde había dibujado a los dos protagonistas de la historia con una nota escrita con su letra: «Prometo cantar contigo cuando encontremos la salida». Javier la leyó y asintió en silencio. No hacía falta más. Arturo respiró hondo, dio un paso atrás y regresó por el pasillo sin hacer ruido. En su interior, una idea comenzaba a tomar forma. No podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control. No podía ignorar más esa presencia que, sin recursos, sin apellido, sin permisos, había logrado lo imposible: devolverle a Lucía su alma. No tenía aún un plan claro, pero sabía que debía encontrarse con el niño. No como empresario, no como una figura de poder, como hombre, como padre. Horas más tarde, ya de noche, Arturo volvió a mirar el cuaderno de Lucía. Lo había leído tantas veces que conocía de memoria cada dibujo. En uno de ellos vio algo que antes no había notado: un dibujo de ella, sentada en un banco de una plaza, frente a un niño que vendía caramelos. Esa escena no era una fantasía, era el principio de todo. Fue allí donde lo vio por primera vez. Fue allí donde comenzó a construir el puente que él nunca supo cruzar. Al día siguiente, Arturo dio una orden a su chofer. No lo llevaría a la oficina, lo llevaría a la plaza. Quería encontrar al niño, quería hablar con él. No sabía qué iba a decirle, pero algo en su interior le gritaba que debía hacerlo. No por Lucía solamente, sino también por él. Porque empezaba a comprender que su propia vida, tan perfectamente estructurada, estaba vacía de las historias que realmente importaban. En la plaza, el aire olía a pan recién horneado y a humo de coches. Arturo bajó del coche y caminó entre los bancos, observó. Preguntó discretamente a un vendedor si conocía a un niño que ofrecía caramelos. La respuesta fue afirmativa. Lo vieron ese mismo día, a primera hora. Se movía rápido, con los ojos atentos, como un animal que ha aprendido a desconfiar del mundo. Cuando finalmente lo vio, Javier estaba de espaldas, conversando con un señor mayor que le había comprado un par de dulces. Arturo se acercó despacio. El niño lo notó. Giró el rostro y lo miró con suspicacia. Se tensó, preparándose para correr. Pero Arturo levantó las manos, en un gesto que pedía calma, y se agachó lentamente, colocándose a su altura. «No, voy a hacerte daño», dijo con voz firme pero sin dureza. «Solo quiero hablar contigo». Javier no respondió. Lo observó en silencio, con la desconfianza marcada en cada músculo. Arturo buscó en el interior de su abrigo y sacó el cuaderno de Lucía. Se lo mostró, dejándolo ver el dibujo de la plaza. «Ella me dibujó esto. Me habló de ti. Leí tus historias». Los ojos del niño se abrieron un poco más. No entendía por qué ese hombre elegante, claramente de otro mundo, tenía algo tan íntimo en sus manos. Arturo bajó aún más la voz. «¿Tienes un momento? ¿Me contarías una de esas historias?» Esa petición tan sencilla rompió algo dentro de Javier. Nadie, nunca, le había pedido eso. Nadie lo había mirado así, no desde el poder, sino desde la curiosidad sincera. Dudó unos segundos. Luego, sin decir palabra, se sentó en el banco más cercano. Arturo hizo lo mismo. Y allí, en medio de la ciudad que tantas veces lo había ignorado, Javier comenzó a hablar. Porque las historias, como las personas, solo necesitan ser escuchadas para volverse reales. Y aquel era el inicio de una verdad más poderosa que cualquier secreto. La de un niño que, con nada más que palabras, había cambiado un corazón. Desde aquel inesperado encuentro en la plaza, algo invisible y poderoso había empezado a mover las piezas del mundo de Javier. Arturo del Valle no solo había escuchado una historia, había escuchado al niño entero. Durante aquella conversación, que se prolongó más de lo que cualquiera hubiera imaginado, el empresario no interrumpió ni una sola vez. Escuchó sobre los zorros que enseñaban a volar, sobre los trenes que llevaban cartas escritas con sueños,
sobre el miedo a ser olvidado, a no tener un nombre que alguien recordara. Escuchó la historia de alguien que había vivido demasiado para su edad y que, a pesar de todo, aún creía en la magia de las palabras. Pero el mundo no siempre se transforma con la misma velocidad que un corazón. Y aunque Arturo ya había comenzado a ver, los muros del sistema, las reglas impuestas, seguían firmes. Esa misma tarde, cuando intentó convencer a la administración del hospital de permitir el ingreso de Javier de manera oficial, encontró resistencia. Las normas eran claras. Ningún menor no acompañado, sin identificación legal ni tutor responsable, podía permanecer dentro del recinto hospitalario. El hecho de que Javier hubiera ingresado anteriormente sin autorización lo colocaba en una situación aún más delicada. Legalmente, su presencia era una infracción que podía tener consecuencias graves. A pesar de los recursos de Arturo, de su influencia, de sus contactos, lo máximo que consiguió fue una promesa de revisión del caso por parte del Comité Ético del hospital. Eso llevaría tiempo, tiempo que Lucía no tenía. Mientras tanto, Javier fue advertido. No podía volver a entrar, no podía acercarse. Cualquier intento sería considerado una invasión y el hospital no dudaría en llamar a las autoridades. La decisión fue comunicada con frialdad, sin considerar los vínculos emocionales, sin entender lo que aquel lazo significaba para ambos niños. La noticia cayó sobre Javier como un golpe seco. Arturo fue quien se lo dijo, con la honestidad que le debía. No lo envolvió en frases suaves, simplemente le explicó la situación, le pidió que tuviera paciencia. Pero para alguien que nunca había tenido ni tiempo ni espacio para esperar, la paciencia era un lujo extraño, casi ajeno. Javier no lloró, no gritó, solo asintió y se fue caminando, con la espalda encorvada como si la mochila raída que cargaba hubiera duplicado su peso. En el hospital, Lucía esperaba junto a la ventana. Cada tarde, desde que Arturo le había confesado que lo había visto y escuchado, mantenía la esperanza de verlo aparecer por el jardín. Pero los días pasaban y Javier no volvía. No entendía por qué. Nadie le daba una explicación. Su padre había vuelto a sus reuniones, prometiendo que haría todo lo posible, pero sin darle respuestas concretas. Las enfermeras solo le repetían que debía descansar, que no podía alterarse. Pero ¿cómo descansar cuando el único respiro que conocía se había esfumado sin despedida? La tristeza comenzó a invadirla como una neblina espesa. Las mejoras que había mostrado semanas atrás se deshicieron con rapidez. Volvió el insomnio, el apetito se fue reduciendo hasta casi desaparecer. Los exámenes mostraban una caída en sus defensas. Lucía se refugiaba en el cuaderno que aún guardaba como un tesoro, releyendo las historias, dibujando nuevos episodios, intentando mantener viva la presencia de Javier con tinta y color. Pero los dibujos no hablaban, no respondían, no sonreían, y ella se consumía en un silencio cada vez más profundo. Una mañana, Arturo fue llamado de urgencia al hospital. Lucía no respondía bien al tratamiento. Se negaba a cooperar. Su estado emocional estaba afectando su recuperación física. El equipo médico era claro. Lo que la niña necesitaba no era una nueva medicina, sino una razón para resistir. Arturo, al oír aquello, sintió una punzada de impotencia que no conocía. Por más dinero, poder o autoridad que tuviera, no podía obligar a su hija a vivir. No podía comprarle una ilusión. Solo podía devolverle lo único que ella pedía, la presencia de Javier. Esa misma tarde, Arturo volvió a revisar el cuaderno. Lo hizo en la habitación de Lucía, mientras ella dormía con una expresión tensa, como si incluso en sueños luchara contra algo invisible. Pasó cada página como si leyera un diario secreto, un testimonio de todo lo que no había sabido ver. Al final, entre dos dibujos, encontró una segunda carta. Esta vez no era para él, era para Javier. La había escrito con letra débil, con palabras sencillas, pero cada línea estaba cargada de un peso inmenso. Si ya no puedes venir, al menos sueña conmigo. Yo lo haré también. Nos encontraremos en algún lugar que solo nosotros conozcamos. No quiero que te olvides. No quiero desaparecer. Arturo cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho.
No podía permitir que esa historia terminara allí. No podía permitir que su hija creyera que había sido olvidada. Se prometió que movería cielo y tierra, pero que no permitiría que el miedo, la burocracia o el orgullo le quitaran a Lucía la única cosa que la mantenía viva. Mientras tanto, Javier se encontraba de nuevo en las calles, tratando de llenar sus días con cualquier cosa que le permitiera no pensar. Volvió a los semáforos, pero su energía había cambiado. Ya no ofrecía caramelos con la misma sonrisa. Ya no dibujaba criaturas en los cartones. Su creatividad parecía adormecida, como si la chispa que lo movía se hubiera apagado con la prohibición. Por las noches se acurrucaba entre mantas viejas, abrazando el cuaderno de hojas recicladas que ya no tenía destinatario. No sabía si Lucía pensaba en él. No sabía si lo culpaba por no volver, pero lo que más le dolía era no poder explicarle, no poder decirle que él también la extrañaba, que no había dejado de imaginar historias para ella. Una madrugada, cuando el cielo de Madrid aún estaba teñido de negro y las farolas eran las únicas estrellas visibles, Javier se despertó con un impulso que no pudo resistir. Sacó un trozo de cartón, su lápiz más afilado, y escribió una nueva historia. Esta vez no era de dragones ni ratones músicos. Era sobre una niña que dormía en una torre rodeada de hielo y un niño que, aunque no podía entrar, gritaba su nombre cada noche para que ella supiera que seguía allí. Una historia sin final feliz, pero con promesa de regreso. La dejó al pie del hospital donde sabía que Arturo la encontraría. No firmó con su nombre, solo dibujó un pequeño zorro con gafas como una firma secreta y se alejó deseando que de algún modo esa historia llegara a Lucía, porque las palabras, cuando son verdaderas, siempre encuentran el camino, aunque el mundo se empeñe en cerrarlo. Los días en Madrid seguían su curso indiferente, pero para Javier y Lucía, el tiempo parecía haberse detenido en una espera interminable. Desde la distancia, dos mundos giraban en paralelo, alimentados por la ausencia. Javier volvía a sus rondas por las calles, su figura invisible recortándose entre los coches, los pasos apurados, las miradas que evitaban detenerse en él. Pero ya no era el mismo. Cada día que pasaba sin ver a Lucía era una herida silenciosa que crecía sin pausa. Había dejado de contar las monedas, de buscar nuevos dibujos, de inventar criaturas. Había caído en un ritmo opaco, como si su vida se hubiese transformado en una historia que ya no sabía cómo continuar. Lucía, por su parte, se aferraba a su cuaderno como a un talismán. A pesar del deterioro de su salud, seguía escribiendo pequeñas frases, dibujando momentos vividos que repasaba con nostalgia y esperanza. Cada tarde se sentaba frente a la ventana con el libro en las manos, esperando ver una figura pequeña, una silueta familiar, un movimiento que le dijera que él aún estaba allí, que no la había olvidado. Pero la ventana solo le devolvía el reflejo del cielo cambiante y la certeza de que, por ahora, Javier no podía cruzar ese mundo de cristal y metal que los separaba. Arturo, después de leer la historia que encontró a los pies del hospital, supo que no podía esperar más. Aquel cartón con la historia del niño que gritaba el nombre de la niña desde el exterior le había conmovido de un modo profundo, no solo por lo que contaba, sino por lo que significaba. Javier seguía luchando a su manera con los únicos medios que tenía. No lo hacía por pena ni por caridad. Lo hacía porque de verdad amaba a su hija. Y en eso, Arturo tuvo que reconocer que el niño le había enseñado algo esencial sobre el amor, que se manifiesta no con promesas, sino con actos silenciosos y constantes. Aquella misma mañana, Arturo decidió ir en busca de Javier. No envió a nadie. Fue él mismo, con ropa sencilla, sin asistentes ni secretarios. Se dirigió a la plaza donde todo había comenzado, donde Lucía lo había dibujado por primera vez, donde Javier vendía caramelos antes de convertirse en el protagonista de una historia que ni siquiera sabía que estaba escribiendo. Caminó entre los bancos, los árboles desnudos, las palomas, buscando una silueta que ahora conocía muy bien. Preguntó a un vendedor, a una anciana que alimentaba a los gatos. Finalmente, lo vio.
Estaba sentado en el borde de una fuente vacía, con la cabeza baja y la mirada perdida. Tenía un paquete de caramelos en las manos, pero no los ofrecía a nadie. Era como si simplemente estuviera allí, esperando sin saber qué. Arturo se acercó sin prisa. Javier lo vio venir y se puso de pie de inmediato, alerta, listo para huir. Pero Arturo levantó las manos despacio y le habló con una voz que ya no tenía la rigidez de sus primeros encuentros. «No vengo a detenerte, solo quiero hablar contigo, si me das un minuto». Javier no se movió. Sus ojos escudriñaban el rostro del hombre, buscando señales de amenaza, pero no encontró ninguna. Arturo se sentó en un banco cercano y esperó. No insistió, solo lo miró con paciencia. Tras unos minutos de duda, Javier se acercó, aún desconfiado, pero esta vez sin correr. «¿Está bien?», preguntó sin rodeos, refiriéndose a Lucía. «No está bien», respondió Arturo con honestidad. «Está triste. Y está empeorando». El silencio que siguió a esa frase fue un golpe en el pecho para el niño. Miró el suelo, cerró los puños, se sintió impotente, culpable, inútil. «Yo no quería hacerle daño». «No lo hiciste», dijo Arturo. «Le diste lo que nadie más pudo. Le diste alegría, le diste historias. Y eso la mantuvo viva más que cualquier medicina». Javier tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que no se atrevía a soltar. «Entonces, ¿por qué no me dejan verla?». Arturo suspiró. No tenía una respuesta fácil. Las reglas, Javier, los permisos, las leyes, todo eso que tú no tuviste tiempo de aprender porque el mundo te empujó demasiado pronto. Pero no estoy aquí para hablar de leyes. Estoy aquí porque sé que Lucía necesita algo que solo tú puedes darle. Javier levantó la mirada. No entendía aún hacia dónde se dirigía esa conversación. ¿Qué quiere que haga? Arturo lo miró con seriedad, pero sin dureza. «Quiero que vengas conmigo, al hospital, no como un visitante escondido, como invitado, como alguien importante». Javier frunció el ceño, confuso. «Me van a dejar entrar». «Solo por una vez», explicó Arturo. «He conseguido que te dejen verla oficialmente por 1 hora. Pero quiero hacer algo más, algo que no sea solo un encuentro. Quiero que le cuentes una historia, pero no como lo hacías antes. Quiero que la escuche como si estuviera dentro de un cuento». Javier tardó en entender. ¿Un cuento de verdad? Un cuento con escenario, con disfraces, con luces si es posible, un teatro pequeño, solo para ella, en su habitación. El niño se quedó en silencio. Nunca había hecho algo así. Nunca había actuado. Solo contaba con su voz, sus dibujos, su imaginación. Pero algo en la propuesta lo encendió por dentro. Era una oportunidad, no solo para verla, sino para devolverle lo que el mundo le había quitado: la risa, la magia, la esperanza. «¿Y si no lo hago bien?». Arturo se inclinó hacia él. «Tú ya lo hiciste bien. Solo tienes que ser tú mismo, como siempre has sido. El resto lo armaremos juntos». Javier asintió, aún sin creer del todo que aquello fuera real. Arturo sacó una bolsa con materiales que había preparado: una corona de cartón dorado, una capa hecha con una sábana vieja, algunos títeres que había encargado esa misma mañana. Javier los miró con asombro. Era la primera vez que alguien lo ayudaba a contar una historia, la primera vez que no tenía que inventar con lo que encontraba tirado en la calle. «Tienes esta noche para prepararte», dijo Arturo. «Mañana a las 5 en punto de la tarde te estaré esperando frente a la entrada del hospital. No llegaré con coche, solo tú y yo. ¿Estás listo para eso?». Javier no respondió de inmediato. Miró la corona, la capa, los títeres. Miró a Arturo, miró el cielo. Y entonces, por primera vez desde que lo apartaron de Lucía, sonrió. No una sonrisa tímida o forzada, una verdadera, llena de nervios, de ilusión, de miedo, pero también de certeza. Asintió. «Sí, estoy listo». Y al decirlo supo que lo estaba. Porque las historias no mueren cuando se cierran los libros, solo duermen, esperando el momento en que alguien se atreva a contarlas en voz alta de nuevo. Y él estaba a punto de hacerlo, por ella, por los dos,
por todo lo que aún quedaba por decir. A las 5 en punto de la tarde, tal como había prometido, Arturo del Valle estaba de pie frente a la entrada lateral del Hospital San Sebastián. No llevaba guardaespaldas, ni coche oficial, ni siquiera su habitual abrigo de lana de marca. Solo tú puedes decidir quién entra y quién se queda. Lucía se inclinó hacia él. Con manos temblorosas, sacó una hoja de su cuaderno y escribió con rapidez. Se la entregó. Javier la leyó en silencio. Decía: si tú eres el narrador, yo quiero ser la historia que nunca termine. Arturo, desde el fondo de la habitación, no pudo contener la emoción. Observaba a su hija como si la viera por primera vez. No solo estaba viva, estaba completa, estaba amada. Y por fin, entendía que la presencia de Javier no era una amenaza ni un error, era una bendición. El mundo no necesitaba entenderlo, él sí, y con eso bastaba. Cuando la función terminó, una enfermera entró para avisar que el tiempo había pasado. Javier se despidió con una sonrisa y una inclinación teatral. Antes de salir se giró una última vez y levantó la mano. Lucía respondió con un gesto idéntico, como lo había hecho tantos días atrás, desde aquella ventana en la que todo comenzó. Esa noche, al volver a su rincón en la ciudad, Javier no sintió el frío de las losas ni el ruido de los coches. Sentía solo una cosa, que por una vez había sido el héroe de una historia verdadera. Una historia que seguía escribiéndose en el corazón de alguien que lo había visto cuando nadie más se atrevía a mirar. Los días siguientes a la función en la habitación 305 fueron distintos a cualquier otro vivido por Javier. No porque su entorno hubiese cambiado. Las calles seguían sucias, el frío persistente, la indiferencia de los transeúntes intacta, sino porque él ya no era el mismo. Su cuerpo seguía durmiendo entre mantas desgastadas, bajo techos improvisados, pero su alma flotaba como si cada noche durmiera en una nube. Lucía le había dicho que quería ser la historia que nunca terminara. Y para un niño que había pasado la vida buscando un lugar donde ser visto, esa frase era una raíz, una promesa, una certeza. No sabía qué ocurriría después. No sabía si volvería a entrar al hospital, si habría más funciones, más cuentos, más encuentros, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Lo vivido había sido suficiente para llenar los vacíos más profundos. Lo que no sabía era que todo estaba a punto de cambiar de nuevo y de una forma que jamás habría imaginado. Arturo del Valle se mantuvo en silencio durante los días posteriores a la función. No presionó a Lucía con preguntas, no buscó a Javier en la plaza. Solo observó, desde la distancia, desde su oficina, desde los informes médicos que empezaban a reflejar una mejora real en el estado de su hija. El apetito regresaba. Las sonrisas eran más frecuentes. Incluso los médicos comentaban que su sistema inmunológico estaba respondiendo mejor que en semanas anteriores. No había una explicación científica clara, pero Arturo sabía la causa. Y era una causa con nombre, mirada curiosa y un alma más grande que cualquier fortuna. Una tarde, después de una reunión de negocios que apenas escuchó, Arturo se retiró temprano. Llevaba días con una idea rondándole la mente. Había repasado todas las opciones, hablado con abogados discretamente, consultado con su conciencia. Sabía que Javier no tenía padres registrados, que su situación era la de un menor sin tutela oficial, sin acceso a la educación, sin derechos garantizados. Sabía también que por el sistema, él era un problema, una carga, una ficha sin casilla. Pero él no lo veía así. Lo veía como un ser extraordinario que había logrado conectar con su hija a un nivel que nadie más, ni siquiera él, había podido. Y eso no podía quedar allí. Esa noche fue a la plaza, no con intención de repetir el encuentro anterior, sino con algo más concreto. Lo encontró cerca de la fuente, sentado en su postura habitual, con la mochila entre las piernas y los ojos en el suelo. Javier alzó la vista al verlo, y sin decir nada hizo espacio en el banco. «¿Cómo está?», preguntó el niño. «Mejor», respondió Arturo. «Está mucho mejor. Pregunta por ti todo el tiempo. Le cuenta a las enfermeras tus historias. Dice que quiere ser escritora, que quiere ponerle palabras a los dibujos.
Javier sonrió levemente. No dijo nada. Arturo lo miró durante unos segundos, como quien intenta encontrar la mejor forma de decir algo que no sabe cómo pronunciar. «Quiero proponerte algo», dijo finalmente. «No es un favor, ni una limosna, es una oportunidad. Quiero ayudarte, no por caridad, porque lo mereces». Javier frunció el ceño sin entender del todo. «He hablado con una institución», continuó Arturo. «Es una escuela que ofrece becas completas a chicos con talento. Viven allí, comen, estudian, crean. He conseguido una plaza para ti. Si aceptas, tendrías un lugar donde dormir, donde aprender. Y podrías seguir viendo a Lucía cada semana, siempre que quieras, sin esconderte, como parte de nuestra vida». El silencio que siguió fue largo. Javier no sabía qué decir. La palabra escuela le resultaba lejana, casi mítica. Había visto niños uniformados caminar por aceras limpias, con mochilas ordenadas, libros de colores, pero nunca pensó que ese mundo pudiera tocarlo. No porque no quisiera, sino porque jamás creyó que fuera suyo. «¿Y si no encajo?», preguntó, con una voz más baja que un susurro. «Encajas», respondió Arturo con firmeza. «Porque lo que tú sabes no se aprende en libros, pero los libros te van a ayudar a contar lo que ya llevas dentro. Lucía dice que quieres escribir cuentos algún día. Allí vas a aprender a hacerlo. Vas a tener papel limpio, lápices nuevos, maestros que escuchen». Javier bajó la mirada. Un torbellino de emociones se agitaba dentro de él. Parte de él quería decir que sí, correr, abrazar esa oportunidad como si fuera un billete dorado. Pero otra parte temía perder lo poco que había construido. Su libertad, su independencia, la calle que, aunque dura, había sido su hogar. Era un salto enorme, un mundo nuevo. Y los mundos nuevos siempre asustan. «¿Y si después ya no me dejan ver a Lucía?», dijo sin poder contener la duda. Arturo se inclinó hacia él con una seriedad solemne. «No voy a separarte de ella. Nunca. Esa promesa te la hago como padre, como alguien que te debe mucho más de lo que puedes imaginar». Javier lo miró a los ojos. No vio lástima, no vio obligación. Vio respeto, vio verdad. Y eso fue suficiente. No respondió esa noche. Arturo no lo presionó. Le dejó una hoja con la dirección de la escuela, un número para llamarlo, y se marchó sin pedir nada más. Javier guardó el papel con manos temblorosas. Lo leyó muchas veces. No entendía cada palabra, pero sí entendía lo que significaba. Una puerta, una posibilidad. Esa madrugada no pudo dormir. Caminó por las calles como un fantasma, hablando consigo mismo, recordando cada historia que había contado, cada dibujo, cada sonrisa de Lucía. Pensó en las noches frías, en los días de hambre, en las veces que creyó no llegar al siguiente amanecer. Pensó en lo que sería tener un lugar con luz, con cama, con libros. Pensó en Lucía y en lo que ella esperaría de él, y al final tomó su decisión. La mañana siguiente se presentó en la entrada de la escuela con su mochila al hombro. Nadie lo reconoció, nadie lo esperaba aún, pero él tenía el papel en la mano, y cuando lo mostró, un hombre lo recibió con una sonrisa, lo llevó adentro y le mostró una habitación pequeña con una cama, un armario, una mesa con libros. Era real, estaba dentro. Antes de instalarse, Javier sacó de su mochila un cartón doblado, una hoja de papel y un lápiz. Se sentó en el suelo y escribió una carta. No era larga, pero cada palabra le costó un mundo. «Lucía, he venido. Voy a aprender a escribir bien, para contarte nuestras historias en libros de verdad. No me olvido de ti, nunca. Espérame, este cuento aún no termina». La firmó con un pequeño dibujo, el zorro con gafas, como siempre. Luego se la entregó al hombre de la escuela, con la promesa de que Arturo la haría llegar. Y mientras se acostaba en aquella cama, tan extraña y tan suya a la vez, cerró los ojos y pensó en ella, en la princesa de la torre, en su amiga, en su historia. Porque a veces las verdaderas historias no empiezan con «érase una vez», sino con una segunda oportunidad. Y Javier, por fin, la tenía.
Los primeros días en la escuela fueron, para Javier, como despertar dentro de un sueño que no sabía si quería habitar o escapar. El lugar era grande, silencioso y ordenado, con pasillos que olían a libros nuevos y paredes decoradas con murales hechos por otros alumnos. Cada rincón parecía diseñado para inspirar, para acoger, para enseñar. Pero para él, que venía de un mundo sin reglas fijas, ni horarios, sin timbres ni escritorios asignados, todo resultaba extraño. Agradecido, sí, pero extraño. Dormía en una cama limpia, comía 3 veces al día, tenía cuadernos que nadie le quitaba, lápices que no eran restos hallados en la calle. Sin embargo, el silencio de la noche le pesaba. La falta de Lucía era una ausencia que ningún privilegio podía llenar. Durante las clases, Javier escuchaba atento. Aprendía rápido, con hambre, con una curiosidad salvaje. Los profesores notaron en él una inteligencia singular, una forma de entender el lenguaje y la narración que iba más allá de su edad. No necesitaba copiar, absorbía, no repetía, transformaba. Pero, aún con ese talento evidente, había en 1900 su mirada un rincón apagado. Escribía cuentos, sí, pero todos terminaban con la misma frase. Él seguía esperando, desde el otro lado del cristal. Arturo visitaba la escuela cada semana, no solo para seguir de cerca la evolución de Javier, sino porque necesitaba sentir que cumplía con la promesa que le había hecho. Cada vez que lo veía, le hablaba de Lucía, le decía que preguntaba por él, que leía su carta una y otra vez, que había empezado a escribir también. Le entregaba pequeños dibujos que ella le enviaba, un zorro en bicicleta, una nube con rostro sonriente, un castillo flotante con el nombre de Javier en la entrada. Y aunque esas entregas hacían brillar los ojos del niño, también dolían, porque eran prueba de una distancia impuesta, de un cariño que vivía por correspondencia. Un día, después de clase, Javier fue llamado a la oficina del director. Allí, sobre una mesa, descansaba un sobre de papel grueso, con su nombre escrito en letras grandes y redondas. Lo reconoció al instante. Era la letra de Lucía. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a mano y una hoja decorada con un dibujo. Era ella, sentada en su cama del hospital, con un libro abierto sobre las piernas. Del libro salía una historia, y en la historia él volaba con una capa roja saludando desde el cielo. La carta decía: Javier, me contaron que estás estudiando y que ahora tienes libros de verdad. Me alegra tanto. Aquí todos hablan de ti. Las enfermeras, los doctores, incluso papá, dicen que algo cambió desde que tú viniste. Yo también cambié. Ya no tengo tanto miedo, porque ahora sé que hay personas que llegan para quedarse, aunque tengan que irse por un tiempo. Cuando me siento triste, abro tu carta, leo tus palabras y dibujo lo que imagino. A veces hablo con los personajes que creaste. Me cuentan que estás bien, que sigues escribiendo, que no te has olvidado de mí. ¿Es cierto? Tengo una caja donde guardo todo lo nuestro. Las tizas, los dibujos, los papeles doblados, el zorro con gafas. Es mi tesoro. Y un día, cuando estés listo, lo quiero entregar todo para que lo pongas en un libro. Porque quiero que el mundo conozca al niño que salvó a una niña solo con palabras. No tienes que volver pronto. No si eso te hace daño. Pero prométeme algo. Sigue soñando conmigo. Yo haré lo mismo. Y cuando nos veamos ya no seremos los mismos, pero seremos los que inventaron algo más fuerte que el olvido. Con todo mi corazón, Lucía. Javier leyó la carta en silencio. 1, 2, 3 veces. Luego la dobló con delicadeza y la guardó dentro de su cuaderno más nuevo, aquel que aún estaba casi en blanco, esperando historias. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, escribió sin detenerse. No una historia de dragones ni de trenes voladores. Escribió sobre un niño que se fue para aprender a construir puentes y una niña que, desde su torre, le enviaba planos dibujados en estrellas. Era una historia sin final, pero con una dirección clara: el reencuentro. Los días siguientes, Javier empezó a participar más.
En clase, en los recreos, en los talleres de escritura, ya no evitaba las conversaciones, ya no se escondía en los rincones. Sus cuentos cambiaron. Seguían teniendo criaturas mágicas, sí, pero ahora también tenían esperanza, redención, reencuentros. Una tarde, durante una clase de literatura, el profesor pidió a los alumnos que escribieran una dedicatoria para un libro imaginario que hubiesen creado. Javier, sin pensarlo mucho, escribió: «Para Lucía, que me vio cuando nadie más supo mirar». Al entregarla, el profesor la leyó en voz alta, conmovido. Los demás alumnos, sin saber bien por qué, aplaudieron. Fue la primera vez que Javier sintió que su voz, su forma de contar el mundo, podía llegar más lejos que cualquier dibujo. Fue también el momento en que entendió que no había perdido su libertad al aceptar aquella nueva vida. La había ampliado, porque ahora tenía herramientas para narrar, para nombrar, para imaginar sin límites, y eso era lo más parecido a volar. Arturo, al enterarse de aquella dedicatoria, sonrió con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había imaginado que un niño de la calle se convertiría en el faro que guiaría su relación con su hija. Nunca creyó que alguien tan pequeño pudiera enseñarle tanto sobre lo que realmente importa. Lucía, por su parte, seguía escribiendo. Cuentos, cartas, notas cortas. Había pedido una máquina de escribir pequeña y todas las tardes la usaba para construir mundos donde Javier era protagonista. Los guardaba en sobres con su nombre, esperando el día en que pudiera entregárselos en persona. No se lo decía a nadie, pero cada vez que escribía una historia nueva le ponía fecha, como si cada una fuera un ladrillo más en el camino que los reuniría, y así, separados por kilómetros pero unidos por palabras, dos niños que no se debían nada al mundo comenzaron a deberse todo el uno al otro, porque a veces el verdadero acto de amor no está en quedarse, sino en irse para construir algo mejor. Y Javier, aunque aún no lo supiera del todo, estaba haciendo justo eso. Pasaron los años como a veces pasan las estaciones en una ciudad distraída, sin aviso, sin pausa, pero dejando huellas en cada rincón. Madrid no cambió su ritmo, pero dentro de algunos corazones algo se fue transformando en silencio, como crece una raíz bajo tierra, sin que nadie lo note hasta que brota. Javier ya no era el niño de la calle que contaba cuentos con tizas en un jardín prohibido. Había crecido. Tenía el cabello más largo, los hombros más firmes y una mirada que aún conservaba el brillo curioso, aunque ahora contenía también la serenidad de quien ha vivido demasiado para su edad. Vivía en un pequeño piso compartido con otros jóvenes que, como él, habían sido rescatados del borde. Estudiaba literatura en una universidad pública y trabajaba algunas tardes como bibliotecario en un centro cultural. Su vida era modesta, llena de horarios, responsabilidades y trayectos en metro, pero también de certezas que antes solo eran sueños. Seguía escribiendo, cada día, cada noche, cada vez que encontraba tiempo. Tenía un cuaderno lleno de ideas, una carpeta con borradores y un archivo en su ordenador llamado simplemente Lucía. La escuela donde comenzó su nueva vida había enviado uno de sus cuentos a un concurso nacional para jóvenes escritores. Él no lo sabía. Fue una de las profesoras quien decidió, sin decirle, inscribir su relato titulado El niño que no tenía sombra. El jurado, compuesto por escritores, editores y docentes, lo eligió sin dudar, no solo por la calidad de la narrativa, sino por la voz tan profundamente humana que lo recorría. Una voz que no fingía ni se adornaba, una voz que contaba la verdad con el lenguaje de la imaginación. Ese premio no solo le dio reconocimiento, le abrió las puertas de una editorial pequeña pero apasionada que quiso conocer más de su trabajo. Javier, con el impulso de ese interés, terminó de escribir su primer libro. Lo llamó El niño invisible. No fue fácil. Tuvo que volver a recuerdos que dolían, a calles frías, a rincones oscuros de su memoria. Pero también regresó a la plaza, al jardín, a las historias con tizas, al cuaderno de Lucía, a la corona de cartón. Lo escribió con el corazón abierto, sin buscar conmover, solo contar. Cuando entregó el manuscrito, le temblaban las manos. Cuando recibió el primer ejemplar impreso,
Lloró en silencio, sentado en un banco de la misma plaza donde todo había empezado. La editorial organizó la presentación en una pequeña librería del centro de Madrid. No fue un evento multitudinario, ni hubo cámaras ni entrevistas. Solo un grupo de personas que sabían leer más allá de las palabras, que reconocían el valor de una historia verdadera. El escaparate de la librería tenía una sola vitrina, y allí estaba, colocado en el centro, el libro con su nombre, Javier López. La portada era una ilustración sencilla de un niño mirando por una ventana. Abajo, una frase escrita en tinta negra: para Lucía, que me vio cuando nadie más supo mirar. Lucía llegó justo cuando la tarde empezaba a inclinarse hacia la noche. No avisó, no pidió permiso. Ya no era la niña enferma del tercer piso. Ahora era una joven alta, de pasos firmes, con un cabello largo recogido en una trenza y una sonrisa que no se le había borrado desde que bajó del autobús. Arturo la acompañaba unos pasos detrás, con la discreción aprendida de quien finalmente comprendió que el verdadero poder no está en controlar, sino en sostener. Lucía se detuvo frente al escaparate y lo miró con los ojos llenos de un brillo que no era sorpresa, sino confirmación. Javier estaba dentro, firmando ejemplares, hablando con los lectores. Vestía con la sencillez de siempre, pero había en él una seguridad tranquila, una luz que no provenía de los focos ni de los aplausos, sino de la memoria cumplida. Cuando la vio, el mundo pareció detenerse por un segundo. No porque no esperara verla, sino porque nunca había imaginado que aquel momento llegaría de forma tan perfecta. Lucía entró a la librería sin prisa. La gente se apartó con respeto, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que algo especial estaba ocurriendo. Javier se puso de pie. No dijo nada, no hizo falta. Ella se acercó, le tendió un sobre y esperó a que lo abriera. Dentro, una carta escrita a máquina y un dibujo. En la carta, ella le contaba que había escrito su primer cuento, inspirado en su historia juntos. Se titulaba La niña que inventaba palabras para no morirse. El dibujo mostraba a dos figuras bajo un árbol seco, con un cuaderno abierto entre ellos, del que brotaban estrellas. Javier leyó en silencio. Luego la abrazó. No como se abrazan los viejos amigos, no como se abrazan los amantes. Se abrazaron como quienes saben que han sido parte de una misma historia, una que comenzó en un rincón del mundo donde nadie miraba, pero que había crecido hasta hacerse eterna. Arturo observó desde el fondo, sin intervenir. Sonrió. Sabía que no necesitaba decir nada. Su presencia ya era suficiente. Había cumplido con lo que una vez prometió. Había abierto la puerta, había sostenido el puente, y ahora podía dejar que caminaran solos. Esa noche, cuando cerraron la librería, Javier y Lucía se sentaron en la plaza. La misma banca, la misma fuente, el mismo cielo, aunque distinto. Hablaron poco, compartieron historias nuevas, se rieron de las antiguas. Dibujaron con bolígrafos sobre las servilletas del bar cercano, y mientras la ciudad seguía su curso, ellos comprendieron que nada volvería a ser como antes, no porque el pasado doliera, sino porque por fin tenía sentido. El libro, con el tiempo, fue leído por cientos, luego miles de personas. Se tradujo, se recomendó en escuelas, se convirtió en inspiración para niños que no sabían cómo contar su verdad. Pero para Javier, nada de eso fue más importante que un mensaje que recibió una mañana. Era una nota corta, firmada por un niño de un orfanato en Valencia. Decía: «Gracias por escribir sobre alguien como yo. Ahora sé que también puedo inventar mi historia». Y eso fue suficiente. Porque las verdaderas historias no cambian el mundo de golpe. Cambian un corazón, luego otro y otro. Hasta que, sin saber cómo, lo imposible se convierte en recuerdo. Así, Javier y Lucía no se perdieron. Siguieron viéndose, escribiendo, soñando. A veces juntos, a veces a la distancia, pero siempre conectados por la verdad más simple y más poderosa de todas, que alguien los había visto cuando eran invisibles, y que ese acto de mirar, de escuchar, de quedarse, había salvado sus vidas.